Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres. La última parte que veíamos era la Aullikunmi, aquel gigante que engendró con una Anunnaki aquel Kumarbi que estaba reclamando el trono en Nibiru y aquí en la tierra en nombre de su antepasado, el rey Alalu. Dice entonces, estaba hablando de esa lucha entre Utu Shamas y ese descendiente de Kumarbi llamado Aullikunmi. Sigue diciendo el texto entonces. El niño, refiriéndose a Aullikunmi, que cuando era niño fue escondido para que los enemigos de Kumarbi no lo descubrieran, o sea, los seguidores de Utu Shamas, los dioses, compañeros de él, no lo descubrieran, que ese niño fue escondido hasta que ya se hizo grande y un sobrino de Utu Shamas lo descubrió volando en una de sus naves aéreas, miró hacia abajo y descubrió a ese inmenso personaje, Aullikunmi, y salió corriendo a avisarle a Utu Shamas que el vengador de Kumarbi estaba vivo, ya había aparecido, entonces que había que destruirlo. Entonces es el niño que fue escondido hasta que creció y se convirtió en el vengador de Kumarbi en la lucha por el trono aquí en la tierra y en Nibiru también. La lucha de poderes entre los llamados dioses. Dice el texto, el niño estuvo oculto durante mucho tiempo, pero un día, mientras crecía, alcanzando proporciones gigantescas, lo vio Utu Shamas, sobrino de Teshub, con el que estaba luchando Kumarbi y perdió la batalla y murió. Utu Shamas lo vio mientras recorría los cielos en su nave espacial, su nave aérea. Utu acudió presto a la morada de Teshub, presto, rápido, para informarle de la aparición del vengador, o sea, el que va a vengar a Kumarbi, era su padre. Aparición del vengador, eso es una constante entre los Anunnaki, ¿no? También entre los llamados dioses griegos, que son ellos mismos, pero en Grecia, o entre los egipcios también, que son ellos mismos, también entre los dioses de la India, que son ellos mismos. Ese de que uno mata y el heredero de ese, sea el nieto, sea el hijo, entonces continúa la venganza, o sea, una guerra eterna que no acaba entre ellos. Ellos nos enseñaron esa manera, ¿no? Una venganza que no acaban de generación en generación. Dice, Utu acudió presto a la morada de Teshub, que era su tío, para informarle de la aparición del vengador, con mayúscula lo escribe Zecharia Sitchin, el vengador. Después de darle a Utu algo de comer y de beber para que se calmara, parece que Utu le entró un desespero, ¿no? Porque ese vengador había aparecido. Después de darle a Utu algo de comer y de beber para que se calmara, Teshub le instó diciéndole, monta en tu carro, o sea, su nave aérea, y asciende a los cielos, y no pierdas de vista a Aullikunmi. O sea, vuelve otra vez donde lo viste en tu nave aérea y mantente allá vigilándolo. No lo pierdas de vista. Después subió a la montaña de la visión para contemplar por sí mismo, la montaña de la visión, o sea, el lugar alto desde donde se conseguía divisar a Aullikunmi, la montaña de la visión, desde ahí se ve. Entonces Teshub envía a Utu a que se mantenga en su nave aérea vigilando a Aullikunmi, que está debajo, y él mismo sube a una montaña y de esa montaña consigue ver a Aullikunmi, la montaña de la visión.
para contemplar por sí mismo al dios de la piedra, Ujikumi, le dicen el dios de la piedra, no sé por qué, quizá referencia a algún tipo de arma que usaba. Vio al aterrador dios de la piedra y golpeó su puño con ira. Consciente de que no había más alternativa que la batalla, Teshub preparó su carro de combate. Son naves aéreas. El texto hitita le llama por su nombre sumerio a este carro de combate, Iduga. ¿Por qué le llama con el nombre sumerio a este carro de combate? Porque el original de estas historias comenzó en Sumeria, entre los Anunnakis, que se lo contaron a los sumerios. Es ahí donde inició todo, por eso el nombre sumerio. Se le llama a la nave con el nombre sumerio. Es como una nave que aparece por aquí, en lugar de decirle con el nombre en español, le decimos con el mismo nombre que tiene en inglés, porque fue allá que la hicieron, es una nave de ellos, estadounidense o de Inglaterra, ¿no? Donde se habla el inglés, es la misma situación. Teshub preparó su carro de combate. El texto hitita le llama por su nombre sumerio a este carro de combate, Iduga, que significa el pesado jinete que fluye. No es nada de animal, ni de caballo, ni nada, ¿no? Se refiere a naves aéreas. Las instrucciones para el equipamiento del carro celeste, para las cuales el texto hitita empleó básicamente la terminología original sumeria, merecen una cita. Se les dijo que aceleraran el vehículo con el gran quebrantador, que pusiera el toro, o sea, una planta de energía, que encienda delante y el toro para el imponente proyectil en el extremo final. Una nave aérea con proyectiles. Y se le manda que activen los motores, o sea, preparando la nave para el combate, como si fuera un avión de esos de caza o de guerra, ¿no? Preparándolo con bombas, proyectiles, enciende el motor, está todo preparado para irse a lanzar las bombas o el ataque. Es lo mismo que están narrando aquí. Se les dijo que aceleraran el vehículo con el gran quebrantador, que pusieran el toro, o sea, la planta de energía que enciende delante, y el toro para el imponente proyectil en el extremo final, que instalaran el dispositivo de radar o navegación, lo que muestra el camino. Es pura tecnología, señores. Ahora ya se tienen algunas tecnologías así, radares, proyectiles, misiles. Miles de años antes los Anunnaki ya usaban eso. Esto no es mito, no es leyenda, son hechos que ocurrieron y las señales están en el planeta. Lugares quemados por los ataques que ellos hacían con sus naves, con sus armas atómicas, nucleares, de plasma. ¿Cómo es posible que los europeos y estadounidenses le llamen a estas cosas mitología simplemente para desinformar? Tienen todos estos libros, tienen todo este material, por eso es que se empeñan tanto esos grandes imperios y países que tienen el dominio, Estados Unidos, Alemania, que lo tuvo, Francia, Inglaterra, en ir a Oriente, a esos lugares y aquí a América, a robar material arqueológico, porque hay mucha sabiduría, mucha información que ellos necesitan, sobre todo en el aspecto militar. Y para desinformar dicen, no, que esas son leyendas y mitologías. Entonces desinforman de esa manera y mucha gente cae en el engaño de creer que son mitología, ¿no? Porque comienza un monte de libros, una cantidad de películas filmadas, precisamente para desinformar y presentar diseños en internet, para desinformar, para que la gente no se interese en serio por esas cosas. Pero ellos se han interesado en serio porque han ido a robar ese material arqueológico para tenerlo guardado y que la información no se la lleve otro. Ya dijimos que la información da poder, ¿no? Que tiene mayor información, tiene más poder. Eso se llama el servicio de inteligencia, es básico en una institución que tiene poder o que quiere conquistar poder.
sea un país, sea un gobierno, sea una institución. La información, ¿quién controla la información? Entonces, preparando la nave, lo que muestra el camino, o sea, el radar de navegación, en la parte delantera, que activaran los instrumentos con las piedras, o sea, minerales de poderosa energía, y que armaran después el vehículo con el atronador de tormenta, eso es una arma, cargándolo con no menos de 800 piedras de fuego, son proyectiles. El gran quebrantador, dice el texto, el gran quebrantador del brillante jinete principal, que lo lubriquen con aceite y lo levanten. El toro que enciende, que lo pongan entre los cuernos. El toro que es un imponente proyectil de la cola, que lo chapen de oro. El que muestra el camino de la parte de delante, que se introduzca y se gire, como cuando usted introduce una pieza y la gira para que encaje. Todos esos detalles los está dando el texto antiguo. El que muestra el camino de la parte de delante, que se introduzca y se gire, previsto con poderosas piedras en su interior, que saquen el atronador de tormentas, que lanza rocas a 90 estadios. Señores, es lo que está pasando en Ucrania. Proyectiles que llegan a kilómetros. Más de 500, 600, hasta miles de kilómetros son lanzados proyectiles y dan en el blanco exactamente, usando los radares. ¿Ve? Muy actual estos libros, señores, no es mitología. Que saquen el atronador de tormentas, que lanzan rocas a 90 estadios, asegurando las piedras de fuego con 800 para cubrir. El relámpago que centellea aterradoramente, que lo saquen de su cámara de almacenaje, que se saque el margida y se prepare. Un avión, una nave lanzadora de misiles, exactamente como se hace hoy, se prepara, se le da el mantenimiento, se aceitan las piezas para que no le caiga óxido, se encienden los motores, se prepara el radar, se encaja la pieza que va, el radar, para detectar dónde está el objetivo, todas las medidas. Es lo mismo que está pasando hoy. Y entendemos estos textos mucho mejor que 3 o 4 siglos atrás, porque ya tenemos ese tipo de tecnología, o parecida. Sigue diciendo Zecharia Sitchin: desde los cielos, de entre las nubes, el dios de la tormenta, que es Teshub, puso su rostro sobre el dios de la piedra, que es Ujikumi, el adversario. Puso su rostro, o sea, lo observó. Puso su rostro sobre el dios de la piedra. Tras unos ataques iniciales infructuosos, Teshub lo ataca con las armas que le prepararon, pero no dieron resultado. Parece que las armas que tenía Ujikumi, la defensa que tenía frente a esas armas que se usaron era eficiente. Ustedes no han visto hoy ya en que se usa en Israel, en Estados Unidos, que produce esas armas, ¿no? Inglaterra, el escudo de hierro, dicen. Lo tienen los israelitas, que se lo compraron en Estados Unidos, el escudo de hierro, que no los protege, porque los palestinos le mandan cientos de misiles, y los llamados protectores de hierro no pueden hacer nada contra esa cantidad, quizás paran 2 o 3. Entonces la cúpula de hierro, le dicen, puro fraude, pura propaganda para que los otros piensen que ellos son los más poderosos, pero no funciona. Entonces aquí Teshub usa eso mismo y no funciona frente a las armas que tiene Ujikumi. Entonces llega otro hermano de Teshub, que es Ninurta, un gran guerrero también, donde el mismo bando de los Anunnaki, y ese también participa en la batalla para vencer a Ujikumi. Dice: desde los cielos, de entre las nubes, el dios de la tormenta, Teshub, puso su rostro sobre el dios de la piedra. Tras unos ataques iniciales infructuosos,
Ahora entra en escena el hermano de Teshub. Ninurta, el hermano de Teshub, que también se le decía Adad a Teshub, se unió a las batallas, pero el dios de la piedra seguía indemne, llevando los combates hasta las puertas de Cumilla, la ciudad del dios de la tormenta. Los hizo recular. El poder de fuego de Ujikumi es más fuerte que el de estos otros dos Anunnaki, de Ninurta y de su hermano Teshub. Entonces los va empujando a ellos y llega hasta la puerta de la ciudad donde reinaba Teshub, como le había mandado su padre Kumarbi. Llega hasta la ciudad de Cumilla, barre con todo, y después entonces vete al espacio, a Nibiru, a reclamar el trono. El hombre va en el camino. Dice que llegó a las puertas de la ciudad ya. ¿Y qué pasaba en Cumilla? La ciudad del dios de la tormenta, o sea, de Teshub. En Cumilla, Ebat, la esposa de Teshub, seguía los informes de la batalla en una cámara interior de la casa del dios. Estaba trancada en una cámara, como diríamos hoy, en un búnker, escondida, porque las armas podían destruir. No eran bombitas pequeñas, son proyectiles que pueden penetrar. Entonces estaba dicen la cámara interior, como un búnker hoy, cuando se hacen los búnkers para esconderse de los ataques nucleares o atómicos. Ebat, la esposa de Teshub, seguía los informes de la batalla en una cámara interior de la casa del dios, lo que los terrestres le llaman de templo. Pero los proyectiles de Ujikumi, ven, las armas que tenía Ujikumi eran más efectivas, obligaron a Ebat a dejar la casa. Y ya no pudo seguir oyendo los mensajes de los dioses, las comunicaciones que tenía con los otros dioses compañeros de su esposo, Teshub, que informaban cómo iba la batalla. Porque ya el hombre llegó ahí a la misma ciudad y atacó Ujikumi. Dice, ya no pudo seguir oyendo los mensajes de los dioses, ni los mensajes de Teshub, su esposo, ni los mensajes de todos los dioses que estaban del lado de Teshub y de ella. Se cortó la comunicación. Ella dio orden a su mensajero para que se pusiera el calzado veloz en los pies, ¿ven? Zapatos, pero no zapaticos, no se imaginen un zapato, imagínense en algún instrumento que se coloca en los pies, y es capaz de ayudar a la persona que se coloque ese aparato en los pies a alzar el vuelo. Hoy ya se han inventado varios de ese tipo de aparatos que son como botas grandes, pero tienen hélices, y hay varios de esos tipos de modelos en internet, lo pueden encontrar, ¿no? Parecen como si fueran zapatos voladores, pero tienen hélices y el tipo lo va controlando y se eleva y vuela kilómetros a una gran velocidad. Entonces ya hay varios de ese tipo de cosas. Por eso podemos entender cuando habla aquí de zapatos que lo hacen volar, calzados veloces en los pies. Esa tecnología que ellos la crean ellos, los Anunnaki, existe hoy. Entonces, cuando ustedes ven imágenes de Hermes en Grecia o en Roma, esas culturas, o entre los mismos sumerios a Horus, con zapatos que lo hacen desplazarse en el aire, pues te está hablando de eso. Instrumentos o aparatos que colocados en los pies podían hacer que la persona alce el vuelo. Entonces ya no es nada extraño. No está hablando de cosas que no conozcamos. Calzados veloces en los pies, que era la única manera de salir de la situación. No había posibilidad de salir con una nave. El tipo ya estaba atacando la ciudad. Salir una nave en ese momento puede ser que hubiese sido derribada. Entonces usa otro tipo de transporte, ¿no? Dice calzados voladores. Son más discretos. Entonces ella le ordena a su mensajero para que se pusiera el calzado veloz en los pies y fuera al lugar donde los dioses estaban reunidos. Usted ve en la foto de Hermes en Grecia, que parece que tiene como
unas botas con alas, significa que ese aparato que tiene en los pies lo podía hacer elevar en el aire. Eso es lo que significan los zapatos alados de Hermes en Grecia o de Horus en Egipto. En varios diseños o pinturas aparecen, pueden buscarlo en internet. Esos llamados dioses son ellos. Dice, y fuera al lugar donde los dioses estaban reunidos en asamblea, para que le trajera noticias de la batalla, pues temía que el dios de la piedra, que es Ujikumi, haya dado muerte a su marido, el noble príncipe Teshup. Pero Teshup no había muerto. Se negó a seguir los consejos de su asistente, que le sugería que se ocultara en alguna región montañosa. ¿Ve? Cuando Utu, que descubre al gigante Ujikumi desde arriba y llega desesperado, ahogándose, como diríamos hoy, donde su tío Teshup, decirle, el vengador ya está aquí. Dice que tuvieron, como dijo la lectura, no hubo que darle comida y bebida para que se calmara, estaba demasiado agitado por el miedo, el terror. El tipo es poderoso, ¿ve? Llegó hasta a la misma ciudad de Teshup y atacó ahí, a tal punto que la mujer de Teshup en un búnker ya no podía comunicarse con su esposo, ni enterarse de lo que pasaba en la batalla, ni tomar una nave como ellos tenían para elevarse, podía ser derrubada. Entonces usa ese método. Colócate al mensajero, ¿no? Colócate las botas que te hacen elevar y ve a donde están los dioses reunidos allá, los compañeros o apoyadores de Teshup, a buscar información de su esposo. Pero Teshup no había muerto, se negó a seguir los consejos de su asistente, que le sugería que se ocultara en alguna región montañosa. Y Teshup no le hizo caso, diciéndole, si hago eso y voy y me oculto en lugar de seguir luchando, si hago eso no habrá rey en el cielo. Y Zecharia Sitchin escribe cielo con mayúscula, porque se está refiriendo a Nibiru, al planeta Nibiru. Cuando se escribe cielo aquí en mayúscula en estos textos de Zecharia Sitchin, está refiriéndose al planeta Nibiru, el cielo. Cuando se escribe con minúscula se está refiriéndose al espacio aquí en el planeta Tierra. La nave está en el cielo con minúscula, pues está en el espacio del planeta aquí. Ahora, cielo con mayúscula es Nibiru. Dice, Teshup le responde a su consejero que le aconseja que se esconda en alguna montaña, porque el tipo viene arrasando, Ujikumi. Y él le responde, no, pues si yo hago eso, no habrá rey en el cielo. O sea, el tipo va a tomar el poder en Nibiru también. No habrá rey en el cielo. Entonces decidieron ambos acudir a Ea o Enki, uno de los grandes Anunnaki que reside en el sur de África, por ahí, esos son sus dominios, en el Apsu. Entonces decidieron acudir ambos a Ea o Enki en el Apsu, en busca de un consejo, de un oráculo, dice aquí Zecharia Sitchin. Es como en busca de ¿qué hacemos? Darme alguna idea frente al poderosísimo Ujikumi que ya entró en nuestra propia ciudad. Y ellos estaban en peligro porque Kumarbi le había dicho a Ujikumi que destruya a todos esos dioses, ese bando de dioses, que son el bando contrario a los de él, lo que pertenecía. Y Enki le da un consejo. Dice, entonces decidieron ambos, Teshup y su servidor, visitar a Ea en el Apsu, allá en África, en busca de un oráculo, o sea, de un consejo, una idea, qué hacer, según las antiguas tablillas con las palabras del destino. Al saber que Kumarbi había engendrado un monstruo que estaba fuera de control, Ea o Enki fue a Enlil, el otro jefe, para advertirle del peligro. Entonces son como tres bandos, ven, los que siguen, herederos de ese primer rey que vino a morir aquí, que vino aquí y aterrizó, Alalu, contrario a Anu y su clan, el grupo de Enlil, hijo de Anu,
heredero legal del trono, y el grupo de Enki, que normalmente contrario al grupo de Lila, que sean medio hermanos, pero ahora se unen los dos, porque frente a este tercero, que es del grupo de Alalu, pueden perder todo el poder, los dos hermanastros. Entonces Enki le da la orientación. Al saber que Kumarbi había engendrado un monstruo, le llama un monstruo al tipo, que estaba fuera de control, Ea o Enki fue a Enlil para advertirle del peligro, diciendo, Ujikunmi va a bloquear el cielo, con mayúsculas, o sea, va a bloquear la salida o el espaciopuerto con las naves que viajan a Nibiru, va a bloquear el cielo, no va a haber contacto con Nibiru, no va a aislar aquí en la tierra, y aislándolo lo destruye. Va a bloquear el cielo y las sagradas casas de los dioses. Nos va a destruir a todos. Se convocó a la asamblea de los grandes Anunnaki, los más antiguos, los más viejos entre ellos, sin soluciones que aportar. Ea o Enki aún tuvo una idea: sacar cierto cortador de metal de antaño, los tiempos de antaño, del depósito sellado de los cortadores de piedra. Esos son instrumentos que Enki mismo los diseñó cuando llegó aquí a procurar oro. Diseñó instrumentos cuando fue enviado al Apsu, al África, a encargarse de la extracción de oro. El tipo diseñó maquinarias, diríamos mejor, más que instrumentos, maquinarias perforadoras, es lo que se aplicaría hoy el lenguaje, perforadoras y trituradoras, las diseñó y la envió a Nibiru, los diseños, y allá se la construyeron y las trajeron. Con esa maquinaria es que él estaba entrando en la profundidad de las minas de oro en el África. A esos aparatos, a esas maquinarias se refiere él. Ella tuvo una idea: sacar cierto cortador de metal de antaño del depósito sellado de los cortadores de piedra y cortar con él los pies de Ujikunmi, el dios de la piedra. Cortadores de piedras, son instrumentos, maquinaria para cortar piedras y metales. Así consiguieron inmovilizar al dios de la piedra, Ujikunmi, y cuando los dioses se enteraron de esto, del grupo de Teshub, vinieron al lugar de la asamblea. Recuérdense que los que están con Ujikunmi son los llamados Ijiji, que también son Anunnaki, pero que se mantenían en las plataformas orbitando la Tierra y no se le había dado un dominio aquí en la superficie, no tenían dónde quedarse. Entonces vivían todo el tiempo allá, estaban ya cansados. Son los que se rebelan, son la gente de Kumarbi, son la gente de Ujikunmi, o sea, guerra entre ellos. Así consiguieron inmovilizar al dios de la piedra, y cuando los dioses se enteraron de esto, o sea, ese grupo de Teshub, de Enki, de Enlil, se pusieron a gritar contra Ujikunmi, ya lo habían capturado. Teshub, lleno de coraje, saltó sobre su carro y se llevó al dios de la piedra, Ujikunmi, al mar. Saltó a la nave, entró en la nave de Ujikunmi y se lo llevó al mar, dice. Y entabló batalla con él. Pero Ujikunmi seguía desafiante. Ahora batalla en el mar. Las naves esas aéreas que tienen pueden también introducirse al mar, como se ve ya constantemente en todas partes del mundo, ovnis entrando, que se desplazan en el aire, pero también se desplazan debajo del agua. Se les ve introducirse al mar y salir de nuevo. O sea, son naves preparadas para actuar debajo del agua y en la superficie también. Tenemos esta tecnología todavía, pero ya se va hacia allá. Naves que hagan el papel de submarinos y a la vez de aviones. Se va caminando hacia esa tecnología. Pero Ujikunmi seguía desafiante, diciendo: destruiré con Milla, la casa sagrada tomaré, o sea, la residencia de Teshub. Expulsaré a los dioses. Al cielo subiré para asumir la realeza, al cielo con mayúscula, y iré a Nibiru a tomar el poder, del cual fue destituido mi abuelo Alalu. Al cielo subiré para asumir la realeza.
Las últimas líneas de esta epopeya hitita están completamente deterioradas. Pero, ¿podemos dudar acaso de que lo que nos cuentan no es otra cosa que el relato escrito en sánscrito, ¿ve? Ese idioma antiguo de la India, que parece que fue ese idioma que Enki le asignó a esa región de Inanna, a la que pertenecía la India, el sánscrito. Y actualmente hay miles y miles de documentos en ese idioma que no han podido traducirse, en parte porque los europeos y estadounidenses no se los han podido robar para llevárselos allá y traducirlo y tomar la sabiduría o las informaciones que hay en esos documentos. La India los tiene. Por eso no le hacen caso y se lo dejan a la India que se arregle, porque no se lo han podido llevar para traducir los sellos. Hay pocos que se han traducido, Ramayana, Mahabharata, los Vedas, pero hay mucho material que todavía está en sánscrito escrito y no se ha traducido. ¿Qué dicen? No sabemos. Tiene que ser una inmensidad de conocimiento en esos documentos que están custodiados por el gobierno de la India, propiedad de la India. Dice Secharya Sitchin, las últimas líneas de esta epopeya hitita donde se relatan estos hechos están completamente deterioradas, pero ¿podemos dudar acaso de que lo que nos cuentan no es otra cosa que el relato sánscrito de la batalla final entre Indra y el demonio Vritra? Ya vimos en un vídeo pasado, ¿no? Indra luchando contra Vritra, usando esas armas. Son ellos entre ellos, la guerra entre los dioses, usando armas sofisticadas. Y el demonio no significa que sea un monstruo con cuernos como lo han hecho creer las religiones, no, que ese es el demonio, no. Es que está demonizando al contrario, yo les explicaba, ¿no? Y esa técnica se usa hoy. Hoy, ¿quién es el demonio? Los rusos. Porque quien controla los medios aquí en toda esta región de América y casi del mundo es Estados Unidos, y canales europeos controlan el mundo a nivel de noticias. Entonces demonizan a quien después quieren destruir y atacar, o contra quien están luchando. El demonio hoy es Rusia. Y eso lo creen los que se dejan engañar por los medios de comunicación afines a Estados Unidos, a Europa. El demonio son los rusos, ellos son los malos. Los buenos somos nosotros, ¿no? Los de Occidente, Estados Unidos y Europa. Aunque somos nosotros que hemos esclavizado a África, la hemos destruido completamente, la tenemos en un nivel salvaje casi, muchos países, ellos le llaman demonio a los rusos. ¿Por qué? Porque son sus enemigos, le están quitando el poder. El poder de Estados Unidos y de Europa está destronándose, desbaratándose por el poder que tiene Rusia y China. Pues se va cambiando el orden mundial y los que están perdiendo le llaman a los otros los demonios, los demonizan en las noticias, son los malos de la película. Entonces a eso se refiere, esa tecnología ya lo usaban los Anunnaki, demonizar al contrario. ¿Sí? Por eso se llama el demonio, pero no es porque era un animal con cuernos y cosas como la religión nos ha metido en la cabeza al hablar de demonio. Uno no puede ser ingenuo al leer estos libros, hay que leerlo desde la realidad que estamos hoy porque ilumina mucho. Así a nivel de tecnología, como ya sabemos que existen personas que se colocan algo en los pies, un aparato y pueden elevarse, pues ya entendemos lo que significa calzado veloz en los pies que lo llevó volando hacia un lugar. Entendemos eso fácil, es lo mismo. Indra y luchando contra Vritra, y lo coloca como demonio, lo venció en la lucha. Y dice, por eso Secharya Sitchin se pregunta, ¿podemos dudar acaso de que lo que nos cuentan esta historia, estas llamadas leyendas, mitología de los hititas, no es otra cosa que el relato sánscrito, el idioma de los Vedas de la India, antigua, de la batalla final entre Indra y el demonio Vritra? ¿No será esa la misma historia? Porque son las mismas personas en diferentes culturas. Son ellos los llamados dioses, los Anunnaki. Y dice el texto que habla de la batalla entre Indra y Vritra, en ese idioma sánscrito, en los Vedas de la India, dice ese texto, y entonces se pudo contemplar una terrorífica visión, cuando Dios y demonio, a uno le llaman Dios y al otro demonio. Los buenos de la película,
Occidente, Estados Unidos y Europa son los dioses. Los malos de la película son los rusos, son los demonios, y los chinos son los demonios. O sea, demonizar al enemigo para desprestigiarlo. Y entonces se pudo contemplar una terrorífica visión cuando Dios y demonio entablaron combate. Eso significa que el que escribió ese texto del Veda está a favor de Indra y contrario a Vritra. Vritra disparó sus agudos proyectiles, sus incandescentes rayos y relámpagos de una guerra de misiles, señores. Después los relámpagos se pusieron a centellear, los estremecedores rayos a restallar, lanzados orgullosamente por Indra, y pronto el toque de difuntos de la perdición de Vritra estuvo sonando con los chasquidos y estampidos de la lluvia de hierro de Indra, cantidad de misiles. Ustedes no ven esos camiones de misiles cuando los lanzan, sean los estadounidenses, sean los israelíes, contra los palestinos. Esa lluvia de misiles en un camión, 30 y 40 misiles en cuestión de segundos. Es algo parecido. Lluvia de hierro, dice, de Indra. Perforado, clavado, aplastado con un horrible alarido, el agonizante demonio cayó de cabeza. Eso es lo que quieren hacer Estados Unidos y Europa con Rusia. Que caiga de cabeza, destruida, para ellos sentir que ganaron la guerra. Pero la están perdiendo. Y el nuevo orden llegando. Y ellos desesperados porque las armas de Rusia ni se comparan con las que tienen. Rusia está luchando con 30 y tantos países de la OTAN, señor, y él los está venciendo. Abran los ojos. 30 y tantos países de la OTAN contra Rusia, usando el territorio de Ucrania y el material humano de Ucrania. Mira qué guerra tan cruel. ¿Hasta dónde llegó el ser humano copiando las guerras de los Anunnaki? Usar a otros pueblos para ellos hacer la guerra contra un enemigo. Las bombas y los misiles no están rodando en Europa, en Inglaterra o en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, no, en el territorio de Ucrania. ¿Y qué hizo ahora Inglaterra? Le envió material a Ucrania con uranio empobrecido, arma nuclear, que contamina todo, porque no está siendo usada en Londres. Y allá fueron lanzadas y ya se descubrió y se publicó en las noticias que hay miles de territorios con esa nube radioactiva que se está expandiendo. ¿Hacia dónde? Hacia Rusia, no, es hacia Europa de nuevo, como aquel Chernobyl, ahí en Ucrania. El viento va hacia allá, hacia el oeste, el norte de Europa, porque no en el territorio de ellos, pero los puede afectar. Fíjense cómo va repitiendo la historia, señores, es increíble. Los dos dioses que destruyeron la civilización sumeria por el ataque nuclear que lanzaron aquí cerca del Sinaí, y el viento que viene del Mediterráneo llevó esa nube radioactiva hacia el sur y arrasó con la región de Mesopotamia, con la civilización sumeria. Es lo mismo que está pasando. Inglaterra le da las armas de uranio empobrecido a Ucrania y la lanzan. ¿Y a dónde va la nube? Hacia el oeste, norte, oeste, hacia los países que proveyeron esas armas. Se está repitiendo exactamente lo mismo, señor. Por eso la actualidad de estos libros de Sicharya Sitchin. Y sigue diciendo este texto entonces de los Vedas, narrando la batalla entre Vritra e Indra. Perforado, clavado, aplastado con un horrible alarido, el agonizante demonio cayó de cabeza. Siempre le llama demonio. E Indra le dio muerte con un rayo entre los hombros. Lo remató. Nada de tomar prisionero. Es una técnica que usan todavía esa gente. Y la están practicando los ucranianos. Cuando agarran a los rusos, los masacran, los torturan.
Le sacan los ojos en vivo. Eso lo están confesando los mismos ucranianos que lo hicieron, doctores y soldados y militares. ¿Y qué hacen los rusos? Lo colocan y lo llevan a lugares para darles comida y alimento. Ven, la moral distinta, moral de guerra distinta. Y dicen que esos son los demonios. Es la propaganda, ¿ves? Es el enemigo, el ruso es el enemigo, el demonio. Y sigue diciéndose Charya Sitchin, después de terminar citar ese texto de los Vedas en la India, esa lucha entre Indra y Vritra, dice: creemos que estas fueron las batallas de los dioses y los titanes de los relatos griegos. O sea, ven cómo pasa de una cultura a otra. Entre los hititas es la misma de la cultura hindú y es la misma de los griegos, porque son los mismos personajes, donde se relatan las mismas batallas de ellos. Creemos que estas fueron las batallas de los dioses y los titanes de los relatos griegos. Hasta ahora nadie ha dado con el significado de la palabra titanes, pero si los relatos tienen un origen sumerio y si los nombres de estos dioses eran de origen sumerio, Titán significaría literalmente aquellos que viven en el cielo. Precisamente la forma de designar a los Sijiji, dirigidos por Kumarbi, y sus adversarios eran los Anunnaki, o sea, los mismos dioses que vivían aquí en la superficie, que están en la tierra, los Anunnaki, los que están en la tierra. Los titanes, los que viven en las plataformas que orbitaban la Tierra, los llamados Ijiji, que en el libro de Enoch se le llama los ángeles caídos. Esto muy manipulado para presentarlo, ven, como los demonios, ven, la misma cosa, ¿no? Demonizando, como esos son los demonios, los que cayeron, los que pecaron. Ven la propaganda como viene ya de esos tiempos, ¿no? Demonizar al enemigo, al contrario. Y sigue diciéndose Charya Sitchin: ciertamente los textos sumerios hablan de una antigua batalla a vida o muerte entre un nieto de Anu y un demonio. Ahora, esa misma batalla entre Teshub y Ujikummi, entre Indra y Vritra, en los relatos de los griegos, los titanes contra Zeus, contra Cronos, esas mismas batallas, eso tiene su fuente donde en Sumeria, en los relatos que nacieron en Sumeria de batallas entre ellos por el poder. Entonces ahora Charya Sitchin va a hablar de esa misma batalla, pero entre los sumerios, cómo era qué fue lo que pasó. Ciertamente los textos sumerios hablan de una antigua batalla a vida o muerte entre un nieto de Anu y un demonio. Le ponen demonio de nuevo porque el que escribe el texto está a favor de Anu. De un clan diferente. Clan son de ellos. Los terrestres no están ahí participando en nada todavía. Es la guerra de los dioses. El relato se conoce con el nombre de el mito de Subbe. Los benditos europeos estadounidenses le meten mito a todo. Es mitología. De unos mentirosos, falsarios, para desinformar. Los textos sumerios hablan de una antigua batalla, vida o muerte, entre un nieto de Anu y un demonio de un clan diferente. Y el relato se conoce con el nombre de el mito de Su. El que lo descubrió en europeo estadounidense le colocó de una vez el mito de Su. Todo es mito. Su héroe es Ninurta, aquel hermano de Teshub que lo acompañó en la batalla, porque se está refiriendo a los mismos personajes adaptados a diferentes culturas. El mito de su héroe es Ninurta, el hijo de Enlil, y de su hermanastra Sut. Sut es una Anunnaki que vino de Nibiru, que era la jefa, la doctora genetista, que vino con las primeras mujeres de Nibiru, como 50 mujeres, enfermeras, a encargarse de la salud de los Anunnaki aquí en la Tierra. Fue el primer grupo de mujeres Anunnaki que llegó aquí. Sut, media hermana de Enlil y de Enki, tuvo hijos con los dos. Hija también de Anu, como lo son Enlil y Enki. A esa mujer se refiere, esa mujer que participó con Enki, un hijo de él, en la creación del primer terrestre
llamado el hombre, el trabajador primitivo. O sea, el primer terrestre que podía entender las órdenes de ellos para sacar el oro en las minas, agarrar la pala, el pico y la pala. Y que parecía un animal trabajador porque no reclamaba del derriengue, del cansancio. Era una máquina de trabajar que ellos crearon para sustituirlos a ellos en las minas allá en África. Esa mujer Su participó, doctora. Dice, el relato se conoce con el nombre del mito de Su. Su héroe es Ninurta, el hijo de Enlil y de su hermanastra Sut. Y bien pudo ser el original, ven, como dice Sichare Sitchin, bien pudo ser el original a partir del cual se copiaron los relatos, el de la India, el de los griegos, el de los egipcios y el de los hititas, hurritas también. Eso lo está diciendo Sichare Sitchin. Bien puede ser el original porque todo comenzó en Sumeria, donde se instalaron por primera vez ellos que llegaron de Nibiru. O sea, puede ser entonces la fuente del relato hitita, del relato en Egipto, del relato en Grecia o en la India. Los acontecimientos descritos en el texto sumerio tienen lugar después de la visita de Anu a la tierra, bajo la jefatura general de Enlil. Después de la visita de Anu a la tierra, bajo la jefatura general de su hijo heredero al trono legal Enlil. Los Anunnaki se habían asentado para sus tareas en el Apsu y en Mesopotamia. Enki fue enviado al Apsu a encargarse de la extracción de oro y Enlil, el comandante en jefe, se quedó ahí en lo que es la región de Mesopotamia, hoy Irak y Kuwait, esa región ahí, y ahí levantó varias ciudades, instaló todo su material logístico, creó un espacio puerto en toda esa región ahí, tenía sus centros de control, los instrumentos necesarios para controlar los viajes hacia Nibiru, los viajes de ida y vuelta, las rutas espaciales, las coordenadas. Él se encargó de desarrollar esa región. Entonces Enki fue desplazado de ahí, enviado al Apsu a encargarse del oro. Después de la visita de Anu a la tierra, bajo la jefatura general de Enlil, porque Anu había llegado aquí y dividió. Enki, tú te vas al Apsu, que él no quería eso. Enlil se queda aquí, en Mesopotamia, controlando todo como comandante en jefe de esta misión nuestra aquí en la tierra, y yo seguiré mandando en Nibiru como rey. Después de eso vinieron los problemas. Eso es lo que está diciendo aquí. Tienen lugar esos acontecimientos ahora en Sumeria, después de la visita de Anu a la tierra, bajo la jefatura general de Enlil. Los Anunnaki se habían asentado para sus tareas en el Apsu, África, y en Mesopotamia. El mineral se extraía y se transportaba para después fundirlo y refinarlo. Luego, desde el activo espacio puerto de Sipar, ahí en Mesopotamia, la lanzadera llevaba los metales preciosos a las estaciones orbitales, operadas por ¿quiénes? Por los Igigi. Entonces, si los Igigi controlan la extracción de oro aquí, invaden toda esa región de Mesopotamia, por eso que Teshub dice, pero si yo no lucho con este tipo, el reino del cielo va a desaparecer, o sea, lo va a tomar, porque va a controlar todo aquí y va a reclamar el trono en Nibiru, o me dan el poder o no llega oro. Y se completa el desastre del agujero en la atmósfera que había en Nibiru, que era esencial el envío de oro, asegurarlo. Dice, entonces sigue diciendo, luego, desde el activo espacio puerto de Sipar, la lanzadera llevaba los metales preciosos a las estaciones orbitales operadas por los Igigi. Ellos recibían el oro y eran ellos los que enviaban naves más grandes hacia Nibiru. Entonces ellos podían tener el control de todo. Si se daba su plan de rebelión, los Igigi. Desde donde se enviaba al planeta madre a través de naves espaciales que hacían sus visitas periódicamente. Planeta madre de ellos, Nibiru. El complejo sistema de operaciones espaciales, las idas y venidas de vehículos espaciales y comunicaciones entre la Tierra y Nibiru, mientras cada planeta seguía su propia órbita,
se coordinaba desde el Centro de Control de Misiones de Enlil, ahí en la ciudad de Nippur, en Mesopotamia. Las comunicaciones con Nibiru, tanto de naves como a nivel de comunicaciones de radio y todo eso, estaba ahí en una de las ciudades en Nippur, donde vivía Enlil. Ahí estaba el centro de control de la misión. El que controlaba eso ahí también tenía el control sobre lo que iba y venía hacia Nibiru. Era un centro estratégico. Es como decir hoy el centro de la NASA en Estados Unidos. Quien va y invade y controla ese centro, controla la ida y la venida de las naves al espacio. Algo parecido para que entiendan, ¿no? El Centro Control de Misiones de Enlil en Nippur, en la ciudad de Nippur. Allí encima de una plataforma elevada estaba la sala Dirga, la zona más prohibida, el santo de los santos, como se dice en la Biblia. O sea, una zona restringida, diríamos hoy, donde estaban instaladas las vitales cartas de navegación del centro de control, vitales cartas de navegación celeste, los mapas celestes para dirigirse y saber coordenadas, dirigir las naves en el espacio. Navegación celeste, cartas de navegación celestes y los paneles de datos orbitales, las tablillas de los destinos se llamaba. De todo está como condensado en como lo que hoy llamamos discos duros, para controlar todo ese engranaje de ida y venida hacia Nibiru, el control de las naves, las rutas espaciales, las coordenadas espaciales. Cuando usted va al espacio no puede ir así como loco, tiene que tener coordenadas. ¿Cómo se va a acoplar este satélite, esta nave que enviamos con la estación espacial que está girando? Eso supone mucha matemática, mucha astronomía, y todo ese conocimiento puede estar condensado en discos duros. Son necesarios, indispensables para el desplazamiento hacia el espacio. Las tablillas de los destinos se le dice en sumerio. Y fue en esta cámara sagrada donde consiguió acceder un dios llamado Su. En el texto sumerio se le dice Ansu, haciéndose con las vitales tablillas, ¿ve? Y con ello poniendo en sus manos el destino de los Anunnaki de la Tierra y de la misma Nibiru. Se consiguió recuperar una buena parte del relato combinando porciones de las antiguas versiones babilonias y asirias del texto sumerio. Se consiguió restaurar una buena parte, dice Zecharia Sitchin, del relato. Pero las porciones dañadas guardaban aún el secreto de la verdadera identidad de Su, el que se apoderó de esas tablillas de los destinos, como de esos discos duros que controlaba todo. Se consiguió entonces, pero las porciones dañadas guardaban aún el secreto de la verdadera identidad de Su, así como la explicación del modo en que había conseguido el acceso al Dirga. A Dirga, una zona restringida donde Enlil tenía su comando y todo el material y los instrumentos necesarios para controlar todo en la misión aquí en la Tierra. Entonces, a esa cámara entró Su. Ahora sí, ¿cómo fue que Su pudo entrar ahí? Ese Su es Ansu, el piloto que vino guiando la nave espacial de Enki cuando llegó por primera vez aquí a la Tierra, el primer grupo de Anunnaki que llegó a la Tierra, más de 50 de ellos. Enki venía en su nave y quien la guiaba era Ansu o Su. Ese Ansu es descendiente de Alalu, que era padrastro de Enki, porque Enki estaba casado con la hija de ese Alalu, que mató al rey anterior allá en Nibiru, tomó el poder y después llegó Anu y le reclamó el poder a él. Y en una lucha cuerpo a cuerpo, Anu lo venció. Y Alalu, pensando que iban a hacer con él lo mismo que él hizo con el rey anterior que lo mató, tomó una nave armada con armas nucleares y huyó hacia acá. Entonces ese del clan de ese Ansu era afín a ese grupo de Alalu. Y en consecuencia un poco afín al grupo de Enki, contrario al de Enlil. Entonces ese Ansu era ese piloto de la nave en la que llegó de Nibiru Enki o Ea.
Dice, se consiguió, pero las porciones dañadas guardaban aún el secreto de la verdadera identidad de ese Su o Ansu, así como la explicación del modo en que había conseguido el acceso al Dirga. Ansu estaba con los Igigi, era comandante de los Igigi que orbitaban la Tierra. ¿Cómo es que él llegó y consiguió entrar a ese lugar tan restringido donde Enlil vivía y tenía todo su aparataje ahí, sus instrumentos para controlar la misión? Y sigue diciendo entonces, que tuvo acceso al Dirga, el local secreto, la parte secreta de esa donde vivía Enlil, como un cuarto secreto donde están todas las cosas esenciales para la misión, el Dirga. Fue en 1979 cuando dos expertos salieron con la respuesta al reconstruir el comienzo del antiguo relato gracias a una tablilla encontrada en la colección babilónica de la Universidad de Yale. En sumerio, el nombre Su significa el que conoce, tiene conocimiento, era un piloto, conocía el espacio, las rutas espaciales. Por eso vino guiando la nave de Enki, el piloto principal. El que conoce significaba su nombre. Un experto en cierto conocimiento. Varias referencias al malvado héroe de este relato como Ansu, el Ansu, el que conoce los cielos. Sugieren una relación con el programa espacial que enlazaba la Tierra con Nibiru. Y ahora, el ahora recuperado inicio de la crónica nos cuenta ciertamente que Su, un huérfano, fue adoptado por los astronautas que tripulaban la lanzadera y las plataformas orbitales que mantenían orbitando la Tierra, los Sigigi, aprendiendo de ellos los secretos de los cielos y del viaje espacial. La acción comienza cuando los Sigigi, reunidos desde todas partes, deciden apelar a Enlil, quejándose de que hasta el momento no se les había construido un lugar de descanso aquí en la Tierra, en la superficie. Es decir, simplemente no había instalaciones en la Tierra para el descanso y el recreo de los Igigi, un lugar donde relajarse de los rigores del espacio y de la ingravidez, como esos astronautas que se envían a la estación espacial y duran meses allá, y meses, eso afecta al cuerpo. La necesidad humana también de descansar de esa situación de ingravidez, de tener un local aquí en la Tierra para de vez en cuando librarse de aquella situación allá y venir aquí a descansar. No había mujeres allá tampoco, necesidades humanas, y de ellos también. Como portavoz de sus quejas, eligieron a Su y le enviaron a Enlil, porque no tenían un lugar aquí en la Tierra de descanso, se mantenían en esa situación de ingravidez, no hay gravedad ahí encima, en esas naves todo el tiempo circulando la Tierra, orbitando la Tierra. Estaban cansados. Entonces eligen a Ansu como portavoz de sus quejas y le enviaron al centro de Enlil en Nippur. Rebajó en una nave más pequeña y descendió a Nippur, la ciudad de Enlil. Enlil, el padre de los dioses, ¿por qué? Porque es el comandante en jefe, no porque sea el padre biológico de todos los Anunnakis. Es igual como se dice de Anu, ¿no? El padre de los dioses Anu, porque es el rey de todos ellos, no porque es el padre biológico. Igual se dice aquí de Enlil porque el comandante es el comandante en la tierra de todos ellos. Entonces se dice el padre Enlil. Enlil, el padre de los dioses, en el Duranki, el Duranki, el lugar donde están los instrumentos esenciales, le vio a Ansu o a Su, y meditó sobre lo que decían los Igigi, las quejas que Su o Ansu le transmitió a Enlil. Enlil dice que meditó sobre eso que se le comunicó. Mientras ponderaba en su mente la petición de que tuvieran ellos aquí un lugar destinados a ellos, donde ellos comandaran aquí en la tierra para bajar a descansar. Dice, mientras ponderaba eso, examinó más de cerca al celeste Su o Ansu. Celeste porque es uno de ellos, de los llamados dioses. Por eso dice el celeste Su. Después de todo, ¿quién era este emisario que no era uno de los astronautas y sin embargo llevaba su uniforme?
Mientras crecían sus sospechas, Ea, o Enki, sabedor del verdadero parentesco de Su, porque ese Su es Ansu, el piloto que trajo a Enki en la nave, que vino guiando la nave de Enki desde Nibiru, cuando Enki amerizó ahí en Mesopotamia. O sea, Enki sabe quién es Su. Ahora, Enlil no sabe realmente quién es. Dice el texto, ¿no? Por eso dice Charya Shin, Ea o Enki, sabedor del verdadero parentesco de Su, intervino sugiriendo a Enlil que la decisión acerca de las peticiones de los Igigi se podía posponer si se retenía a Su en el cuartel general de Enlil. Déjale, dice que Enki o Ea le dijo a Enlil, déjale entrar a tu servicio. Le dijo Ea a Enlil, en el santuario, en lo más interior, deja que sea el que bloquee el camino. O sea, déjalo entrar a los lugares más, a esa cámara secreta, ese lugar exclusivo de Enlil donde controlaba todo. Y de ahí surgía el poder de Enlil, porque él tenía el control de todo eso ahí como comandante en jefe. Enki le dice que lo deje entrar. Es un plano de Enki. Porque ya Enki sabe quién es ese señor, es Su, Ansu. Enki y Enlil no sabe. Entonces es un plano de Enki que en el fondo iría a que Ansu y los Igigi recuperaran el poder, y con eso Enki también asumía el poder y destronaba a Enlil. Es un plano del manastro contra el manastro. Por eso dice Charya Sitchin, Ea, sabedor del verdadero parentesco de Su, le dice a Enlil que lo deje entrar a los lugares ahí, que lo retenga ahí en Nippur con él, en el centro de misiones, y que le dé la confianza de entrar a tanto esos instrumentos esenciales, la tabla de los destinos, que lo deje ahí, y que teniéndolo ahí, eso hará que los Igigi que están orbitando tenga que esperar más tiempo hasta que Ansu regrese a darle la respuesta de Enlil. Es la técnica que usa Enki. A lo que dijo Ea, el dios Enlil consintió. En el santuario, Su ocupó su posición. La entrada de la cámara Enlil le asignó. Podía entrar al lugar secreto donde estaban las tablas de los destinos, que la tenía controlada todo, la misión. Y así fue como, con la connivencia de Ea, un dios rival de Enlil, su medio hermano, un descendiente secreto de Alalu, descendiente secreto, no, ya le dije, no, Ansu era descendiente secreto de Alalu, no sea contrario a Anu y a Enlil. Pero como Ea o Enki era hijastro de Alalu, entonces era más amigo de Ansu. Por eso Ansu viene como su piloto de allá de Nibiru con él. Entonces, eso es un clan queriendo sabotear al otro para quitarle el poder. Lucha por el poder. Y así fue como, con la connivencia de Ea, un dios rival, un descendiente secreto de Alalu, consiguió entrar en la cámara más prohibida y crucial de Enlil. En el texto se nos dice que allí Su o Ansu observaba constantemente a Enlil, el padre de los dioses, el dios del enlace cielo-tierra, Nibiru, planeta Tierra. Constantemente contemplaba su celeste tablilla de los destinos. Estaba de ojo en las tablillas de los destinos, el tipo. Y no tardó en dar forma a un plan. Concibió en su corazón quitarle la enlildad, o sea, el poder, el comando Enlil, robándose las tablillas de los destinos, ¿no? Y dice el texto que dijo Su para sí: cogeré la celeste tablilla de los destinos, los decretos de los dioses gobernaré, estableceré mi trono, todo por el poder, Señor. Seré el amo de los decretos celestiales, a los Igigi en su espacio comandaré. Una vez tramada así la agresión en su corazón, Su encontró la oportunidad un día en que Enlil fue a darse un baño refrescante. Tomó la tablilla de los destinos en sus manos y en su ave, o sea, una nave aérea, ave porque vuela como un ave, ¿no? Es una figura que está usando. En su ave huyó al lugar seguro en la Ursakmu, que significa sumerio montaña de las cámaras cielo.
donde había un espacio puerto. Tan pronto sucedió esto, todo quedó detenido. El tipo le sacó, se llevó las tablas de los destinos y toda esa parafernalia que había ahí en ese lugar, como que se desconectó. Se cortó la comunicación con Nibiru, la comunicación con los Yiji, todo el comando de Enlil se cortó, como que murió todo. El tipo se llevó lo principal. Se suspendieron las fórmulas divinas, se desvaneció la brillantez luminosa. Parece que había luz en la recámara esa secreta. Se desvaneció la brillantez luminosa, quedó el silencio. No hay ningún tipo de comunicación que llegue o que salga. En el espacio los Yi estaban confundidos. ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación con la Tierra. No hay nada con Nibiru, no hay comunicación. Por eso que el tipo agarró el instrumento principal. En el espacio los Yi estaban confundidos. El resplandor del santuario había desaparecido. O sea, el resplandor, parece que había una luz por el material que se usaba, por las piedras que brillan, y todo quedó oscuro. Su se robó el material principal, como diríamos hoy, el disco duro. Al principio, como cuando usted le sacan el disco duro a un computador, desligó. Al principio el padre Enlil se quedó sin palabras. Cuando las comunicaciones, eso asombró, se quedó, el tipo le di confianza y de repente me roba. ¿Qué es esto? Se quedó sin palabras. Cuando las comunicaciones se restablecieron, los dioses de la tierra se reunieron uno a uno con las noticias. Anu en Nibiru también fue informado. Estaba claro que Su debía ser capturado y que la tablilla de los destinos debía volver al Dirga, o sea, el local ahí de donde él se la llevó. Pero ¿quién lo haría? ¿Quién iría a procurar esas tablillas, enfrentar a Ansu, a Su? Pero ¿quién lo haría? Se acercaron varios de los jóvenes dioses conocidos por su valor, pero ninguno se atrevía a seguir la pista de Su hasta la distante montaña donde se refugió. Pues ahora era tan poderoso como Enlil, al haber robado también la brillantez de Enlil, un arma de Enlil. Se la llevó también, un arma muy fuerte. Enlil era el comandante en jefe, entonces tenía el arma más poderosa de ellos acá. ¿No recuerdan en los griegos, no? A Zeus, el que tenía el rayo, el más poderoso, solo él podía usar ese rayo para dominar a los otros. ¿Ven? Como es la misma historia en otras culturas. El tipo se llevó el arma de Enlil, dice, la brillantez de Enlil. Y el que se opone a él se convertirá en arcilla. El arma era poderosa, entonces los otros recularon, los dioses jóvenes que se ofrecieron recularon. Tiene un arma muy poderosa. El arma de Enlil se la llevó. Ante su brillantez los dioses se consumen, dice el texto, refiriéndose al alma, a la arma que se llevó Su, que era de Enlil. Entonces Ninurta, el heredero legal de Enlil, dio un paso al frente para llevar a cabo la empresa de ir a capturar a Su, pues como su madre Sut había señalado, Su a Ansu no solo le arrebataba a Enlil la Enlildad, o sea, el comando aquí, sino también a Ninurta, porque Ninurta era el heredero de Enlil en la comandancia. Entonces, al quitarle el poder a Enlil, se lo estaba quitando a Ninurta también. Eso es lo que le dice la mamá a Ninurta, esposa de Enlil, que es medio hermano de ella también. Entonces la mujer le explica a Ninurta. Fue ella la que le aconsejó que atacara a Su en su escondite montañoso, también con el arma de la brillantez, o sea, otra arma que también era parecida a la de Enlil. Pero que lo hiciera si conseguía acercarse a Su, oculto tras una pantalla de polvo. Para conseguir esto, ella le prestó a Ninurta sus propios 7 torbellinos que levantan el polvo. Son 7 naves pequeñas que levantan una polvareda enorme como una tormenta de arena y ciega al que viene en la nave. Con su coraje para la batalla afianzado, Ninurta se encaminó al monte Axi, la montaña en que nos encontramos en los relatos de Kumarbi, donde enganchó a su carro las 7 armas, los torbellinos que levantan el polvo, y partió en busca de Su,
para entablar un terrorífico combate, una fiera batalla. Su y Ninurta se encontraron en la ladera de la montaña. Cuando Su lo percibió, estalló en furia. Con su brillantez, ve, con el arma, con su brillantez hizo que la montaña brillara como con la luz del día. Esa tecnología no la tenemos hoy, señores. Puede ser plasma. Iluminar una montaña, un valle entero con un arma de esas. Hizo que la montaña brillara como con la luz del día, soltó los rayos en su furia. Sin poder identificar a su agresor debido a la tormenta de polvo, Su le gritó a Ninurta: me he apropiado de toda autoridad. Los decretos de los dioses los dirijo yo ahora. ¿Quién eres tú que vienes a luchar conmigo? Explícate. Pero Ninurta prosiguió su agresivo avance contra Su, diciendo que había sido designado por el mismo Anu para detenerlo y devolver la tablilla de los destinos. Al oír esto, Su cortó su brillantez y el rostro de la montaña se cubrió de oscuridad, o sea, como que desligó, apagó su arma. Sin temor, Ninurta entró en la penumbra. Del pecho de su vehículo lanzó un relámpago, pero el disparo no se pudo acercar a Su. Y volvió. Con los poderes que Su había logrado, ningún rayo se podía acercar a su cuerpo. El alma de Enlil, tan poderosa que Su se robó, tiene esa capacidad de como un escudo protector. Y así la batalla se detuvo. El conflicto cesó, las armas se detenían en mitad de la montaña, no consiguieron vencer a Su. ¿Recuerdan? Teshub no consiguió, Ninurta no consiguió, ayudando a Teshub vencer a Yukumi. Ven cómo se repiten los mismos detalles en diferentes culturas. Y aquí está hablando del relato originario, que es el sumerio. No vencieron a Su las armas de Ninurta. Decepcionado, Ninurta le pidió a su hermano menor Iskur, o Teshub, a Adad, que él también se le llama Adad, a Teshub, que es hermano de Ninurta. En Sumeria se le llamaba Iskur, y ahí entre los hititas le llama Teshub o Adad, que pidiera consejo a Enlil. Iskur, el príncipe, tomó el informe, las noticias de la batalla le dio a Enlil. También va a buscar consejos con uno de los superiores. ¿Qué hago? Dame una idea. Enlil dio instrucciones a Iskur para que volviera y le dijera a Ninurta: no cedas en la batalla, demuestra tu fuerza. Algo más práctico, Enlil le envió a Ninurta un tiyu, o sea, un proyectil, escrito pictóricamente como una flecha, un proyectil, se usan hoy los proyectiles tipo flecha, para atacar al tormentador que dispara los proyectiles en la nave de Ansu, o Su. Dijo que Ninurta debía aproximarse entonces en su ave torbellino, una nave más pequeña, tan cerca como fuera posible hasta el ave de Su, la nave de Su, hasta que estuvieran ala con ala. Entonces debería apuntar el proyectil a los piñones del torbellino de Su, como sería como el puente de aterrizaje de la nave. Podríamos buscar algo parecido, ¿no? O donde están los motores, ¿no? Que va a hacer que la nave caiga. Un proyectil, apuntar el proyectil a los piñones del torbellino de Su, y deja que el proyectil vuele como un relámpago, lanzarlo. Cuando la ardiente brillantez devore los piñones, sus alas vibrarán como mariposas y Su será vencido. Las escenas de la batalla final se perdieron en todas las tablillas, pero sabemos que en el combate participó más de un torbellino, fíjese Charya Sitchin. Los fragmentos de las copias encontradas en las ruinas de un archivo hitita, en un lugar llamado ahora Sultán Tepe, nos dicen que Ninurta dispuso 7 torbellinos que levantan el polvo. Armó su carro con 11 vientos y atacó a Su tal como le sugirió su padre Enlil. La tierra tembló, se oscureció
se oscureció, los cielos se hicieron negros, los piñones de Su se vencieron, y Su fue capturado y llevado ante Enlil, en Nippur. La tablilla de los destinos se reinstaló donde tenía que estar. El señorío entró de nuevo en el Ecur. Las fórmulas divinas fueron devueltas. Su fue juzgado por un tribunal de guerra compuesto por los 7 grandes Anunnaki. 7 grandes eran 7 Anunnaki que se elegían para que formaran como un jury popular, diríamos hoy. Les llamaban a 7 de ellos, sobre todo los principales, los jefes, los más ancianos, y se formaba ese jury popular para juzgar a uno de ellos que había cometido algún error o algún fallo y merecía una condena, como en el caso aquí de Su. Ellos nunca hacían esas reuniones para reunirse cuando eran cuestiones de terrestres, que nos ven siempre menores. Esas reuniones entre ellos, los 7 que juzgan, aunque hay datos de que algunas veces se reunieron para resolver cuestiones de terrestres que ya estaban mezcladas con Anunnaki, como en el caso de Horus en Egipto. Se reunió la asamblea de los 7 y ya Horus se ha mezclado con terrestres. Aquí eso es lo que significa los 7 que juzgan. No es que existían como consejo, sino que es un jury popular que se elige, se seleccionan a varias personas, dependiendo de la situación que se presenta, y se le convierte como en ese jury que dé un veredicto sobre esa situación que se les presenta, para que juzguen. Entonces sigue diciendo, Su fue juzgado por un tribunal de guerra compuesto por los 7 grandes Anunnaki. Se le encontró culpable y fue sentenciado a muerte. Ninurta, el que le había vencido, le cortó la garganta. Mira cómo lo mató. Muchas representaciones se han encontrado en donde se muestra la escena del juicio en la cual Su, debido a su relación con los astronautas y Gigi, que estaban orbitando la Tierra, se le puede representar como con alas entonces, porque va vestido como un ave, Su, representando a los Igigi que vuelan y están allá como astronautas. Eso significa la representación como si fuera un ave con plumas. Entonces se representa a Su siendo muerto por Ninurta en su relación con los astronautas Igigi, como que va vestido como un ave. Un antiquísimo relieve encontrado en el centro de Mesopotamia ilustra la ejecución de Su. Aquí se ve a Su, que pertenecía a aquellos, a los Igigi, que observan y ven como un demonio, lo demonizaron, con un ojo extra en la frente. A esta pintura se refiere, como si tuviera un ojo en la frente y plumas, como un ave, porque representaba a los astronautas que vuelan, están orbitando la Tierra. Eso significan las aves. Y las aves también representan a las naves. Vamos a parar por aquí, señores. En la próxima lectura continuamos con este libro tan actual, Las guerras de los dioses y los hombres. Gracias a todas y a todas los que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo.